Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer absoluto tenerlos aquí hoy, listos para zambullirnos de cabeza en el vertiginoso y a menudo desconcertante universo del espectáculo. Y precisamente vamos a desentrañar uno de esos instantes que nos dejan rascándonos la cabeza, preguntándonos qué está pasando aquí. Hoy nos adentraremos en una situación que ha generado un torrente de conversaciones, un encuentro que ha puesto a pensar a muchos y que, para ser sinceros, nos ha dejado a más de uno con la boca abierta. Estamos hablando de la reacción de Kerem Bürsin al encontrarse con el representante de Hande Erçel en un evento. Si han escuchado bien, esa misma Hande Erçel, su expareja, con quien compartió una historia que cautivó los corazones de millones de personas. Ya saben cómo nos gusta aquí en el canal desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada fugaz, porque a menudo, los silencios y las pequeñas acciones pueden decirnos más que un discurso de 1000 palabras. Así que prepárense, pónganse cómodos, abróchense los cinturones porque esto promete ser un análisis jugoso, lleno de matices y, quién sabe, quizás hasta con alguna sorpresa. Y antes de sumergirnos de lleno en todo el chisme y el análisis profundo que nos caracteriza, quiero recordarles algo que para nosotros es fundamental. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse con ganas y activen esa campanita tan importante para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas y nos motiva a cada paso. Bien, vayamos directo al grano, sin rodeos. La escena en cuestión, la que ha encendido la chispa de la especulación, tuvo lugar en un evento reciente, un punto de encuentro para la creme del entretenimiento, un lugar donde las celebridades se dan cita, socializan y a veces nos regalan estos momentos de pura especulación que tanto nos gustan. Kerem Bürsin, como saben, es una figura pública tremendamente querida, siempre bajo el implacable escrutinio de los medios y, por supuesto, de sus miles y miles de fans. Y en este evento particular, su camino, o mejor dicho, su campo de visión fue ocupado por una persona muy particular, el representante de Hande Erçel. Ahora, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. La relación entre Kerem y Hande fue una de las más mediáticas y seguidas en Turquía y, francamente, mucho más allá de sus froncones. Su conexión era casi palpable en la pantalla, su química era innegable, y cuando anunciaron su separación, muchos de nosotros sentimos esa punzada de decepción, esa sensación de que se había roto algo especial. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, manteniendo una distancia prudencial, al menos en la esfera pública. Pero en el fascinante y a veces intrincado mundo del espectáculo, los caminos a menudo se cruzan de maneras que nadie espera, creando escenarios que nos invitan a la reflexión. Entonces, ¿cuál fue exactamente la reacción de Kerem? Bueno, las imágenes que circularon, y que estoy seguro que muchos de ustedes ya han visto y analizado con la misma intensidad que nosotros, son la clave de todo. Lo primero que salta a la vista, lo que se percibe de inmediato, es una especie de sorpresa inicial. No es que se encontrara cara a cara con Hande misma, sino con alguien que representa una parte significativa de su vida pasada, alguien que está intrínsecamente ligado a ella, un nexo con ese capítulo de su historia. Se percibe un ligero sobresalto, quizás un instante de reajuste mental, un microsegundo donde el cerebro procesa la información. No es una reacción de pánico descontrolado, ni de incomodidad extrema que le haga querer desaparecer, pero sí de una cierta alerta, una agudización de los sentidos. Imaginen estar en un lugar disfrutando de la velada, de la conversación, del ambiente y de repente ver a alguien que les recuerda intensamente a una persona significativa de su pasado, alguien con quien compartieron tantas experiencias, tantos sueños. Es natural, es humano, tener una reacción, aunque sea mínima, aunque solo sea un destello en la mirada. Analizando más a fondo, observando con la lupa de nuestro canal, podemos ver cómo Kerem intenta mantener una compostura impecable. Su lenguaje corporal se convierte en uno de los indicadores más fiables, un libro abierto para los observadores perspicaces. Mantuvo la cabeza alta con orgullo sin intentar esconderse ni evitar la mirada, un gesto de valentía y transparencia. Esto nos dice mucho sobre su madurez, su entereza y su profesionalismo. A pesar de lo que pueda estar pasando por su interior, de los recuerdos, quizás agridulces, o de los sentimientos que esa visión pueda evocar, él optó por una actitud serena, controlada. Vemos cómo sus ojos fijan brevemente la dirección donde se encuentra el representante, una mirada que podríamos describir como de reconocimiento, quizás con un toque de nostalgia por los buenos tiempos. ¿O simplemente la sorpresa del momento?
Es difícil decirlo con certeza desde la distancia, desde la pantalla, pero definitivamente hay una pausa, un leve quiebre en su fluidez habitual, como si el tiempo se hubiera ralentizado por un instante. Un detalle que sin duda captó la atención de muchos de nosotros incluidos, es cómo, después de ese primer instante de reconocimiento, Kerem parece haber redirigido su atención. ¿Fue un intento deliberado de disimular, de pasar página rápidamente? ¿O simplemente volvió a lo que estaba haciendo antes, a la conversación que tenía o a la actividad que le ocupaba? La interpretación de este gesto varía enormemente y es ahí donde reside la magia de la especulación. Algunos creen firmemente que fue un intento de restarle importancia al encuentro, de actuar con una calculada indiferencia, demostrando que ya ha superado esa etapa. Otros sugieren, con no poca lógica, que fue un gesto de respeto, tanto hacia Ande como hacia su representante, evitando cualquier tipo de incomodidad innecesaria que pudiera generar un malentendido o un momento incómodo para los involucrados. Y luego están los que, con una visión más romántica o quizás simplemente más observadora, ven en ese breve instante de observación una confirmación silenciosa de que, a pesar de todo, existe una conexión o un recuerdo que permanece latente en algún rincón de su memoria. Es crucial recordar, y esto no podemos enfatizarlo lo suficiente, que estas son figuras públicas. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones faciales, cada uno de sus gestos, es diseccionado, analizado y comentado por miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. La presión de mantener una imagen pública impecable, especialmente después de una relación tan intensa, tan mediática y tan seguida por el público, es inmensa. Kerem, siendo un actor de gran renombre y con una legión de seguidores fieles, está acostumbrado a esta atención constante, pero eso no significa que sea fácil de sobrellevar. Su reacción en este contexto particular es un reflejo fascinante de cómo maneja la atención constante y las posibles resonancias de su vida personal en su esfera profesional, un equilibrio delicado y a menudo difícil de mantener. Pensemos por un momento en las posibles dinámicas internas, en las corrientes subterráneas de pensamiento que podrían estar ocurriendo en su mente. ¿Qué pasa exactamente por la cabeza de alguien al ver al representante de su expareja, la mujer con la que compartió tanto? Podría ser un simple y llano recordatorio de una etapa pasada de su vida, un recuerdo pasajero como cualquier otro. O quizás podría ser una señal sutil de que Ande sigue activa en su carrera, algo que como colega de profesión y como expareja, quizás aún le importe o le interese saber, porque al fin y al cabo comparten el mismo mundo. También podría haber un tinte de curiosidad natural. ¿Qué está haciendo Ande ahora? ¿Cómo le va en su carrera? El representante, en cierto modo, es una ventana, un portal a la vida profesional y a los movimientos actuales de Ande. Si analizamos la imagen desde otro ángulo, desde una perspectiva más amplia, podríamos considerar el contexto específico del evento. Estos son lugares donde la cordialidad, el profesionalismo y el respeto mutuo suelen primar, incluso entre personas que en su vida privada tienen historias complejas y, a veces, entrelazadas. Es muy probable que Kerem, si hubiera tenido la oportunidad de interactuar directamente con el representante, hubiera mantenido una actitud educada, profesional y distante, pero sin la más mínima señal de hostilidad. La reacción que observamos es precisamente esa anticipación de una posible interacción, o simplemente el reconocimiento de una presencia ligada a su pasado, un momento de pausa antes de seguir adelante. Otra interpretación interesante que añade una capa más de complejidad a nuestro análisis, es la del contraste. Si comparamos esta reacción particular con otras que Kerem ha tenido en eventos anteriores, ¿notamos alguna diferencia significativa? ¿Se muestra más reservado de lo habitual? ¿O más alerta, con los sentidos más agudizados? Esto podría sugerir, de manera sutil, que la presencia del representante de Ande le generó un nivel de atención un poco mayor de lo normal, un ligero desvío de su comportamiento habitual. No estamos hablando de un drama cinematográfico, ni de un escándalo digno de portada, sino de una sutil alteración en su comportamiento habitual, una pequeña onda en la superficie tranquila de su presencia. Y es precisamente en esos sutiles cambios, en esos pequeños matices, donde los fans y los medios de comunicación encuentran material para sus interminables análisis y teorías. La forma en que los fans reaccionaron a estas imágenes y a la noticia también es digna de mención y análisis. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, se inundaron de comentarios, teorías creativas y diversas opiniones. Algunos con gran fervor defendieron a Kerem, argumentando que su reacción era perfectamente normal, humana y totalmente entendible dada la situación.
Otros, con un aire más romántico, expresaron su profundo deseo de que ambos volvieran, interpretando cualquier señal, por mínima que fuera, como una posible indicación de reconciliación. Y los más escépticos, con una visión más pragmática, simplemente señalaron que era una reacción esperada y predecible, y que en realidad no significaba nada en particular más allá de un breve instante. Esta diversidad de opiniones demuestra, una vez más, lo mucho que la historia de Kerem y Ande tocó a la gente, y cómo sus vidas, incluso después de la separación, siguen generando un interés inagotable y apasionado. Es importante también considerar, y debemos ser conscientes de ello, que las imágenes de vídeo, por muy nítidas y de alta resolución que sean, tienen sus limitaciones inherentes. No podemos acceder directamente a los pensamientos íntimos o a los sentimientos más profundos de Kerem. Lo que vemos es su expresión externa, su lenguaje corporal, la arquitectura de su rostro en ese momento, y a partir de ahí, inferimos, especulamos, construimos teorías. Y en el vertiginoso mundo de la fama, las inferencias son un campo de juego constante, un terreno fértil para la imaginación colectiva. ¿Fue una mirada de profunda incomodidad? ¿De sorpresa genuina? ¿De indiferencia calculada para proteger su imagen? Probablemente fue una compleja mezcla de todo ello, o quizás algo completamente distinto, una emoción o un pensamiento que escapa por completo a nuestra comprensión externa. Lo que sí podemos afirmar con una dosis considerable de seguridad, basándonos en la evidencia visual y en su trayectoria, es que Kerem es un profesional consumado. Su reacción, lejos de ser escandalosa, inapropiada o dramática, demostró un control admirable y una gran habilidad para mantener la compostura. En un ambiente donde las cámaras están siempre enfocadas, donde cada movimiento es capturado y analizado, mantener la calma y la dignidad es una habilidad en sí misma, una señal de carácter y fortaleza. La forma en que manejó ese instante sin crear un incidente, sin generar un escándalo innecesario, habla muy bien de su carácter, de su educación y de su profesionalismo. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel en el evento fue un momento de sorpresa inicial, quizás un breve atisbo de reflexión, seguido de una admirable y demostrada compostura. No hubo drama desmedido, no hubo una confrontación abierta, solo un breve instante fugaz pero significativo, capturado por las cámaras que nos permite especular, analizar y debatir la compleja y fascinante dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio potente de que incluso después de que las cámaras se apagan y las relaciones personales evolucionan o terminan, las conexiones del pasado a menudo resurgen, de maneras sutiles y a veces inesperadas, dejando una estela de intriga y curiosidad. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado desgranando este momento intrigante con nosotros, que hayan encontrado nuestros análisis perspicaces y estimulantes. Hemos hablado de la sorpresa inicial, de la compostura ejemplar de Kerem, de las diversas interpretaciones que surgieron en el aire y de la complejidad inherente de manejar la vida personal bajo el constante y penetrante ojo público. Al final del día, lo que queda es la clara muestra de un profesional que sabe manejar las situaciones, incluso las potencialmente delicadas, con madurez, dignidad y un control impresionante. Quiero agradecerles de corazón, desde lo más profundo de nuestro canal, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su participación son lo más valioso que tenemos. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre esta reacción. ¿Cómo la interpretarían ustedes? ¿Creen que significó algo más profundo, algo que nosotros no hemos logrado captar? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque sus perspectivas, sus ideas y sus opiniones siempre enriquecen nuestras discusiones y nos ayudan a ver las cosas desde ángulos diferentes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman el mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para que se aseguren de no perderse ni una sola de nuestras futuras exploraciones del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y más momentos que nos harán pensar. Hasta pronto y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.